Queridos hermanos y personas de buen corazón, en este estudio veremos cómo el libro de Job no es solo un relato antiguo, es una respuesta amorosa de Jehová para quienes sufren hoy. A través de la historia de un hombre fiel que perdió casi todo, aprendemos que el sufrimiento no define nuestro valor, que Jehová nunca actúa con maldad y que aguantar con fe tiene sentido y recompensa. Este estudio nos ayudará a ver nuestras pruebas desde el punto de vista de Dios y a consolar a otros con esperanza verdadera. Estudio de la Atalaya. Artículo de estudio 48. ¿Cómo nos ayuda el libro de Job cuando estamos sufriendo? Tema. ¿Qué nos enseña el libro de Job sobre por qué permite Dios el sufrimiento y qué nos ayudará a aguantarlo? ¿Cuáles son algunas razones para leer el libro de Job? El libro de Job es antiguo, pero toca el corazón a su lector. Es sencillo y profundo. Nos recuerda que la Biblia no es solo historia, sino un mensaje vivo de Jehová para todos. Y al ser el verdadero autor, hace que confiemos en que lo que leemos puede fortalecernos. El libro de Job es clave, nos ayuda a entender asuntos profundos, el nombre de Jehová, cómo es Él y por qué sufrimos. Al conocer mejor su amor, justicia y poder, aprendemos a confiar más en Jehová, incluso cuando no entendemos todo lo que nos pasa. ¿Cuáles son algunos beneficios de estudiar el libro de Job? Estudiar Job nos permite ver nuestros problemas desde una perspectiva más elevada. En lugar de quedarnos atrapados en el dolor, aprendemos a mirar las pruebas con los ojos de Jehová, lo que nos da equilibrio, fortaleza y esperanza para seguir adelante. Dios permite que Job sufra. ¿Qué diferencia había entre Job y algunos de los israelitas que estaban en Egipto? Mientras muchos israelitas habían cedido a la idolatría, Job se mantuvo íntegro y fiel a Jehová, incluso siendo un hombre muy influyente. Su ejemplo demuestra que la fidelidad no depende del entorno, sino de una relación sincera con Dios. ¿Por qué permitió Jehová que Job sufriera? Jehová permitió que Job sufriera para responder a una acusación grave de Satanás, que los seres humanos solo sirven a Dios por conveniencia. Job demostró que el amor y la lealtad a Jehová pueden mantenerse incluso en medio del dolor más profundo. El texto muestra a Job aún destrozado por el dolor, pero no culpó a Jehová. Su reacción muestra una fe madura, aceptar que Dios sigue siendo digno de alabanza, incluso cuando no entendemos lo que ocurre. ¿Cómo podría haber ayudado la historia de Job a los israelitas? El relato de Job pudo ayudar a los israelitas a entender que el sufrimiento no viene de Jehová, sino del adversario. También los ayudó a valorar la integridad y la fidelidad como algo muy preciado para Dios. Los israelitas, que fueron esclavos en Egipto por muchos años, con el tiempo conocieron la historia de Job y seguramente sacaron lecciones prácticas. En la imagen, al igual que los israelitas esclavizados, Job sufrió injustamente. Saber cómo terminó su historia debió darles consuelo y esperanza en medio de la opresión. ¿Cómo puede ayudar el libro de Job a quienes sufren? Cuente una experiencia. El libro de Job ayuda a quienes sufren porque aclara algo muy importante. Jehová no es el causante del dolor. Nos enseña que el sufrimiento no significa que Dios nos haya abandonado, y que aún en medio de pruebas, seguir siendo fieles tiene un gran valor para Él. La experiencia de Hazel muestra cuánto puede sanar conocer la verdad. Al entender que Jehová no era responsable de su dolor, recuperó la fe, abrió su corazón a Dios y descubrió que Él siempre la había amado. Eso le devolvió la paz y la felicidad que había perdido. ¿Cómo nos ayuda el relato de Job a aguantar? ¿Cómo describiría usted a Job mientras sufría? Podemos decir que Job
no solo sobrevivía, estaba aguantando. Aunque quebrantado física y emocionalmente, no soltó su fe. Su aguante demuestra que la fidelidad no significa ausencia de dolor, sino seguir confiando a pesar de él. El texto nos ayuda a entender que Jehová considera felices a quienes aguantan, porque ve más allá del sufrimiento y recompensa la fidelidad con amor y misericordia. ¿Qué tipo de relación tenía Job con Jehová y cómo lo sabemos? Job tenía una relación tan cercana con Jehová que se sentía libre de expresarle su dolor, sus dudas y su angustia. Aunque dijo cosas precipitadas, nunca dejó de hablar con Dios, y eso fortaleció su fe. ¿Qué hizo Jehová cuando le respondió a Job? En el párrafo notamos que Jehová no lo humilló ni lo castigó, sino que lo corrigió con amor, como un padre. Ayudó a Job a ver sus límites y a confiar más plenamente en su sabiduría. ¿Qué posibles beneficios sacaron los israelitas del relato de Job? El relato de Job les pudo ayudar a entender que podían acudir a Jehová con sinceridad en medio del dolor, aceptar su corrección con humildad y seguir confiando en Él. Que el aguante y la fidelidad fortalecen la relación con Dios, incluso en tiempos difíciles. ¿Cómo puede el relato de Job ayudarnos a aguantar? Job nos enseña que podemos abrirle el corazón a Jehová sin miedo. Él escucha, fortalece y cuando es necesario, corrige con amor para ayudarnos a seguir adelante. Por eso, frente a las dificultades en adelante, recordemos a Job. El texto nos hace entender que aguantar no es pasividad, es confianza activa en que Jehová cumplirá lo que ha prometido. Trabajemos en nuestra relación con Dios, abramos nuestro corazón sin temor. Usemos el libro de Job para ayudar a otros. ¿Cuál es una manera de explicar por qué existe el sufrimiento? Podemos explicar que el sufrimiento comenzó con la rebelión en Edén y que Jehová permite tiempo para demostrar que Satanás es un mentiroso y que la forma de gobernar por parte de Dios es la mejor. ¿Cómo podemos usar el libro de Job cuando alguien nos pregunta por qué existe el sufrimiento? Ante esa pregunta, podemos mostrarle que Job también se hizo la misma pregunta y que aprendió que Dios no fue el causante de su dolor. Mostremos que su historia consuela y fortalece a quienes sufren hoy. ¿Cómo podemos usar el libro de Job para enseñarles a otros que Dios no actúa con maldad? En la imagen, una mujer está en medio de un desastre natural. Mira la foto de un familiar perdido y en la parte derecha, una hermana, quizás con el relato de Job, trata de darle consuelo. Nosotros también podemos usar la Biblia para llevar alivio a corazones rotos. Cuente una experiencia que muestre cómo el libro de Job puede ayudar a alguien que está sufriendo. La experiencia de Mario muestra que el libro de Job puede devolver la esperanza cuando alguien se siente abandonado. Mario entendió que Dios no causa el sufrimiento y que sí se interesa por nosotros, y recuperó el deseo de vivir y acercarse a Jehová con confianza. ¿Por qué agradece usted que Jehová incluyera el libro de Job en su palabra? Agradecemos que Jehová incluyera el libro de Job porque nos confirma que Él no es la causa del sufrimiento. Nos enseña a aguantar con fe y nos da palabras y ejemplos para consolar a quienes están pasando por momentos muy difíciles. El texto nos da mucha paz, porque nos asegura que Jehová siempre actúa con justicia y amor. Saber esto fortalece nuestra confianza en Él, incluso cuando no entendemos por qué estamos sufriendo. ¿Qué respondería? ¿Cómo nos beneficia entender por qué permitió Dios que Job sufriera? Saber por qué Jehová permitió el sufrimiento de Job nos libera de pensamientos erróneos y nos da paz. Nos recuerda que Dios ve más allá del dolor y que nuestra fidelidad tiene un profundo significado. ¿Cómo puede el relato de Job ayudarnos a aguantar? Nos enseña que podemos expresar nuestro dolor a Jehová
y que Él nos dará fuerzas para seguir fieles. Nos muestra que aguantar no es callar el dolor, sino seguir confiando, incluso cuando no entendemos lo que pasa. ¿Cómo podemos usar el libro de Job para ayudar a otros? Podemos consolar explicando que Jehová no causa el sufrimiento y que la fidelidad siempre tiene recompensa. Podemos acompañar a quienes sufren, ayudándolos a ver a Jehová como un Dios justo y amoroso. El libro de Job nos recuerda que el sufrimiento no significa abandono, que Jehová nunca pierde el control y que la fidelidad en medio del dolor tiene un valor inmenso. Cuando sufrimos, Jehová nos ve, nos escucha y nos sostiene. Y cuando ayudamos a otros con estas verdades, nos convertimos en instrumentos de su consuelo y su amor.